Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes a todos los que se encuentran conectados a esta hora del día en nuestro canal de Uninorte Académico. Bienvenidos a todos. Y bueno, esta tarde es especial porque vamos a tener una charla muy interesante con los conferencistas invitados en esta tarde de hoy. Pero antes de pasar a nuestros invitados con nuestra conferencia, quisiéramos pasarles un video acerca de la nueva carrera de la Universidad del Norte que se llama Ciencia de Datos. Es un video bastante corto que les explica la importancia de esta carrera y bueno, para que ustedes pues estén más informados de las nuevas tendencias del mercado en cuanto a esta área del conocimiento. Entonces los dejo con este video muy corto pero informativo. En el mundo cada segundo se generan miles de millones de datos de diferente naturaleza. Minuto a minuto se acumulan grandes cantidades de información a una velocidad imparable. Hoy nos enfrentamos a una nueva era, entender y procesar ese universo de información para la generación de nuevos conocimientos que transformen nuestra sociedad. Un científico de datos de Uninorte recibe una formación de alto nivel en matemáticas aplicadas, estadística, informática, gestión y comunicaciones para entender, analizar, manejar y sintetizar el inmenso universo de la información. El futuro es ahora. Nuevo pregrado en Ciencia de Datos. Universidad del Norte. Bueno, y como vieron allí, ya saben, es nuestro nuevo programa en Ciencia de Datos. Y bueno, también es el motivo por el cual hoy tenemos a nuestros invitados súper especiales para esta charla. Voy a hacer como una corta introducción, presentación de ellos. Iván López y Jorge Medina, ingeniero industrial con maestría en Business Intelligence y Big Data, y arquitecto con maestría en pensamiento estratégico y prospectiva. Quienes presentarán la charla No busques las respuestas del futuro en el pasado, prospectiva estratégica más ciencia de datos. Ambos son cofundadores de Dato al Punto y adicionalmente Iván López es cofundador de Rúbica y Jorge Medina es cofundador de EPI. Así que sin más preámbulos, los dejo con nuestros invitados. Muy buenas tardes, bienvenidos a ambos y muchas gracias por atender esta invitación. Hola Andrea, gracias a ustedes. Hola Andrea, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Iván. Qué bueno estar contigo en este espacio con Uninorte. Estamos encantados de poder compartir esta conferencia que se llama Deja buscar en el pasado las respuestas del futuro. Y como bien decía Andrea, esto tiene que ver mucho con la ciencia de datos, pero también tiene que ver mucho con la estrategia de las organizaciones, tiene que ver mucho con el futuro de las organizaciones, cómo las volvemos sostenibles en el tiempo y en un contexto en el que estamos cambiando tan rápido. Como les decía un poquito Andrea, mi nombre es Jorge Medina, soy prospectivista. Esto quiere decir, para los que no saben mucho, no es un término muy conocido, prospectivista quiere decir que hago estudios de futuro, entiendo cuáles son esas tendencias que pueden impactar alguna organización, alguna industria, algún sector en específico, para poder lograr unas estrategias de anticipación y poder volver las organizaciones más sostenibles. Y conmigo está mi socio, mi partner, Iván. Iván, buenas tardes y saludas. ¿Te presentas? Hola Jorge, y muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Yo soy Iván López, yo soy ingeniero industrial de profesión y tengo una maestría en Business Intelligence y Big Data. Y como decía Jorge, pues ya llevamos un par de semanas haciendo esta gira virtual de Dato al Punto para poder compartir con ustedes cómo fue que encontramos la manera de juntar la perspectiva estratégica y la ciencia de datos y cómo estamos encontrando valor en juntar las ciencias exactas con las ciencias administrativas. Sí, y antes de empezar queremos poner como unas premisas en esta charla. La premisa número 1 es, puede que vayamos a sonar un poquito irreverentes.
vamos a cuestionar un poquito los modelos tradicionales del management, de lo que es la administración de empresas y demás, pero también nuestra intención es que cada uno de ustedes se pregunte si está en una startup, si está en su organización, en una multinacional, si apenas incluso va a empezar su vida académica, profesional, hacia dónde nos dirigimos y cómo tenemos que manejar esas organizaciones con las cuales nos queremos identificar, con las cuales queremos aportarles. La segundo pedido más que premisa es, si tienen cualquier pregunta, la pueden ir haciendo a través de los canales. Entiendo que esto está por los canales de YouTube, de Facebook, de Uninorte. Entonces, podemos irlo manejando, pueden ir preguntando y al final de la conferencia estaremos dando respuestas. Les invitamos además a que con cada uno de los puntos que vamos a presentarles acá, se vayan preguntando si lo han pensado alguna vez en su startup, en su organización, en su empresa, si lo han pensado en su vida cotidiana, para saber qué tan preparados estamos para poder planificar el futuro. Y partamos de esta frase en donde dice: los modelos responden a un momento histórico. Si nosotros vemos, todo modelo ha respondido a un contexto. Incluso en la moda, cuando hablamos de diseño de modas, cualquier moda ha respondido a un contexto histórico. En los años 20, el traje de baño de cualquier mujer era hasta los tobillos. Hoy por hoy, en donde la mujer toma un rol súper diferente en la sociedad, pues tenemos unos trajes de baño totalmente diferentes a los que se tenían antes. Y desde ahí pasa lo mismo con las organizaciones. Los modelos organizacionales, los modelos de planificación estratégica son muy diferentes y por eso es que nuestra primera intención es dar un pequeño recorrido en la historia para poder entender de dónde han salido todas esas herramientas de management que hoy por hoy se conocen en las organizaciones y en ese recorrido ir viendo por qué se generaron, por qué se gestaron. Entonces empecemos con los años 60 en este tiempo en el management y empecemos en los años 60 poniendo un poquito de contexto. A algunos nos gusta la historia, a otros no mucho, pero este contexto de los años 60 era fundamental. Las teorías del management normalmente nacen en los Estados Unidos, un país que después de la Segunda Guerra Mundial, como país aliado, fue de los ganadores de la guerra, pero con una ventaja competitiva en comparación con los otros países también que ganaron la guerra, y es que la guerra no se jugó en su territorio. Por lo tanto, estos países europeos ganadores, algunos de ellos de la Segunda Guerra Mundial, tenían sus ciudades totalmente destruidas, Europa estaba totalmente destruida y Estados Unidos estaba intacta. Entonces, desde ese punto de vista, Estados Unidos ya tenía un gran camino por avanzar, tenía todo a su favor para empezar los temas de producción en masa, por ejemplo, que es en donde nace la primera premisa de la administración de los años 60, producir algo para todos. El mismo carro, el mismo televisor, una producción en masa que se dio en estos años y en donde el enfoque de las organizaciones estaba hacia la eficiencia interna. Tú eras una buena organización y podías ser extremadamente positivo y exitoso en la organización si tus procesos de eficiencia interna estaban bien estructurados. Había un buen flujo de información, unos buenos procesos claves definidos. Y no se pensaba en la competencia, porque claramente cuando tú piensas en masa, se crean estos grandes monopolios. En Estados Unidos en esa época solamente habían unas fábricas especializadas para cada tipo de producto. Por lo tanto, la escuela de planeación que se tenía en ese momento era una escuela en la cual claramente se podía planificar, porque el mundo además no estaba cambiando significativamente. Yo los invito a que piensen, por ejemplo, si tenían el teléfono que tenían en la casa de la abuelita, que era este teléfono de disco, ¿no? Que durante los años 60, 70, 80, no, hasta los 90 lo tuvimos. Y entonces era el mismo teléfono, el mismo artefacto, pero no lo cambiábamos, esa tecnología seguía funcionando. Sin embargo, hoy por hoy con los teléfonos inteligentes, pues cada año, cada 2 años estamos cambiando de celular como por mucho. Entonces ahí vemos cómo la tecnología nos está cambiando en este contexto muy diferente al de los 60 y acá había una herramienta bien importante que era la matriz DOFA, que es una matriz que muchos utilizan hoy por hoy, pero que fue desde hace 60 años diseñada por Andrews. Y en esta matriz DOFA vemos las fortalezas, las amenazas y demás,
pero pensémonos qué tan dinámica es esta herramienta, qué tanto la hacemos, en qué momento del proceso de planificación la implementamos y qué tanto la revalidamos posteriormente. Si nos movemos 20 años en el futuro, en esos 80s, entonces acá el paradigma cambia, ya no es un producir algo para todos, sino es un producir muchas cosas para varios segmentos. Acá ya empiezan a aparecer las marcas en un comercio internacional. Entonces ya teníamos un televisor Sony, un televisor Panasonic o un Canon de pronto, y empezábamos a ver que el comercio internacional se estaba dando a partir de que en los años 80 la globalización da sus primeros pinitos en temas de comercio exterior. Incluso a partir de los años 80 es en donde China, que hoy por hoy es nuestro principal aliado como Colombia en temas de importaciones y exportaciones, junto con Estados Unidos, pero China en los años 80 toma muchísima relevancia precisamente porque acá la globalización le permite ese crecimiento al mercado chino. Y hay una diversificación de productos fuerte que nos hace empezar a pensar sobre los competidores, hacia dónde nos vamos a dirigir, pero también quién se dirige hacia el mismo lado que nosotros. Y por lo tanto, nace una escuela de posicionamiento del mercado. Yo como empresa, yo como empresario, ¿qué tanto estoy posicionado frente al mercado y qué tanto me diferencio frente a mis competidores? Por lo tanto, otra de las grandes herramientas que se crearon en esta época, hace ya 40 años, es las 5 fuerzas de Porter. Nuevamente, en un contexto totalmente diferente al que tenemos hoy. El mercado en ese momento no cambiaba tan rápido como cambia hoy. No teníamos tantos segmentos, tanta información para entender al cliente como la tenemos hoy. Por lo tanto, hay que preguntarse si estas 5 fuerzas de Porter como herramienta nos sirven. Si avanzamos un poquito en el futuro, en los años 90, el paradigma vuelve a cambiar y es el producir algo para alguien. En los años 90 inicia la conexión al Internet. ¿Okay? Ya inicia que tengamos las primeras aproximaciones con la red y empezamos a ver un alto nivel de customización porque ya entendemos un poco mejor al cliente. Entonces ya los televisores o cualquiera de los productos empieza a ser mucho más específico y diseñado para un público. Y empieza a haber algo bien importante en la organización. Ya la organización no mira hacia adentro como en los 60s o hacia afuera en los 80s, sino que empieza a mirar adentro, afuera y en el conocimiento que era un intangible en ese momento, o que sigue siendo un intangible, pero es el conocimiento que la organización tiene. Entonces, el conocimiento como valor agregado. Y acá empiezan a tener también herramientas como el Balance Scorecard, una herramienta que desde un mapa estratégico, desde unos indicadores, desde unos Critical Success Factors, podemos decir, ok, la organización se maneja de esta manera y tiene en cuenta lo interno, lo externo, mi conocimiento, mis capacidades. Sin embargo, es una herramienta también en un contexto diferente al que vivimos hoy en día. Eran unos indicadores mucho más fijos, menos dinámicos, mucho más pesados y que no se hacía tracking de estos indicadores con tanta frecuencia como probablemente se necesita. Cuando llegamos a los años 2000, llegamos a la premisa de hay alguien para algo. Y entonces acá empieza el e-commerce y el Internet 2.0. Justamente en Estados Unidos, en gran parte de los países europeos, empezamos a ver el e-commerce como algo muy fuerte. En Latinoamérica un poquito más despacio. Pero llegamos a algo bien importante y es como tenemos tanta información del cliente, ya empezamos a cuidar no solamente nuestro producto, sino la experiencia que el cliente tiene con nosotros. En los años 2000 es donde aparecen estas grandes áreas de servicio al cliente, en donde se vuelven por mucho valor estratégico y valor diferencial de muchas empresas, el que mejor servicio me brinde, y empezamos a ver escuelas de desarrollo, de investigación y desarrollo dentro de las organizaciones. Y herramientas un poquito más ágiles y más livianas, como es un Business Canvas Model, que nos muestra básicamente en un lienzo cuál es ese cliente extremadamente segmentado, pero cuál es ese tipo de relaciones que quiero tener con él. No solamente qué le quiero vender, mírenle esto, las relaciones, por dónde me comunico con mi cliente, cuál es esa oferta de valor que finalmente le voy a dar. Cuando llegamos a los años 2010 de esta última década, pues tenemos un último paradigma o una última premisa de te conocemos profundamente. Y pregúntense por qué un Twitter, un Facebook, un Instagram es realmente tan exitoso acá. Y creo que viene muy de la mano con este nuevo programa de Uninorte. Y es porque los datos son el petróleo del presente y del futuro.
entre más datos tengamos, entre más información tengamos, vamos a poder entender muchísimo mejor al cliente, al detalle. Cuando en alguna conversación que tenía con unos amigos acá en mi casa, estábamos hablando de ropa, de marcas de ropa, ¿ok? Y estaban los celulares cerquita. Y cuando empiezas a ver en el feed de Facebook, en el feed del Instagram, te empiezan a salir estas marcas de ropa que nunca las habías buscado, pero tu celular te está escuchando. El Siri te está escuchando, Alexa te está escuchando en cada uno de los dispositivos inteligentes que ya las casas tienen. Por lo tanto, esta gran cantidad de datos que se tienen, más esta revolución industrial 4.0 que nos trae inteligencia artificial, robótica y demás, hace que tengamos unas organizaciones circulares, organizaciones que estén manejando gran data en tiempo real, conociendo profundamente a su cliente, una escuela tecnológica importante, pero además nos está diciendo que el mundo está cambiando. Cada vez es muchísimo más el cambio y los cambios se están dando de una forma mucho más corta. Por lo tanto, los niveles de incertidumbre del mundo se empiezan a disparar. Ahora, con ese contexto y gracias por ese recorrido, Jorge, en el mundo del management, aquí tenemos que ir entonces al título de nuestro conversatorio, de nuestra ponencia, que es de dejar de buscar las respuestas del futuro en el pasado. Con todos estos modelos que Jorge les estaba contando, yo esperaría que ustedes estén haciendo la tarea efectivamente en mi organización seguimos utilizando el DOFA, las fuerzas de Porter, el Balance Scorecard. Pues en estas décadas en las que Jorge nos presentó tenía sentido. La gráfica que ustedes están viendo en este momento en pantalla es el índice mundial de incertidumbre. Este es un indicador que calcula la unidad de investigación de The Economist. Miren que de los años 2000 hacia atrás, los niveles de incertidumbre mundial eran relativamente constantes. Aunque se ven subidas y bajadas, únicamente subió por encima de los 20.000 puntos por allá al final de la década de los 70, cuando hubo la crisis del petróleo, y estuvo en sus mínimos al final de la década de los 80. Pero fíjense que después de la década de los 2000 comienza a subir ese nivel de incertidumbre mundial. Se van casi duplicando hacia la década de 2010 y se triplica para esta década que arrancamos, claramente afectados por el COVID. Entonces, lo que esto nos muestra es que simplemente de los años 2000 en adelante, utilizar históricos y confiar en los históricos para poder planear el futuro es un error, porque simplemente lo que pasó en el pasado dejó de ser un buen indicador de futuro. Piensen ustedes, los que están en organizaciones, cuando le preguntan, cuando está haciendo presupuesto, ¿cuánto vamos a vender el próximo año? ¿Cuánto vendimos el año pasado? Y normalmente, lo cual es perfectamente natural porque los seres humanos estamos acostumbrados a utilizar las experiencias del pasado para poder predecir el futuro, confiamos en ellas rápidamente, es lo instintivo. En este momento, el mundo nos presenta un panorama donde no podemos seguir con el instintivo y tenemos que encontrar maneras de navegar un mundo que es VUCA. Son precisamente el término por sus iniciales en inglés de un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Eso es lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, quisiéramos contarles un poco en detalle cómo identificamos que estamos viviendo en un ambiente con alguna de esas 4 características o las 4 y queremos también contarles cómo le hacemos frente. Porque si este es el mundo que estamos viviendo y ya no podemos confiar en el pasado como un buen predictor de futuro, pues necesito nuevas herramientas y metodologías para hacerle frente. Comencemos entonces a ver en detalle esto. Hablemos de volatilidad. Volatilidad significa altos niveles de inestabilidad y cambio. La velocidad del cambio es altísima. El sistema es altamente inestable y por lo tanto normalmente es impredecible porque cambia muy rápidamente. Tengan en cuenta que volátil no significa complicado, no es tan difícil de entender. Puede que yo entienda que A genera B y B genera C. Lo que pasa es que pasa tan rápidamente
que cuando quiero pensar en la situación, ya estoy en C. Ya me perdí la causa, 2 pasos atrás. ¿Bien? Entonces, a mayor volatilidad, con los sistemas actuales, tenemos menor capacidad para predecir y eso significa mucho riesgo. Imagínense que nosotros fuéramos los ejecutivos de BlackBerry, que es la gráfica que ustedes tienen a la derecha de sus pantallas. Y en el año 2011, cuando dominaban un poco más del 50% del mercado de los teléfonos inteligentes, les hubiéramos dicho, cuidado, porque en menos de 5 años ustedes van a caer a menos del 5% de penetración del mercado, o sea, van a caer en un 500%. Prepárense. Hombre, no nos hubieran creído. Pero el cambio fue tan rápido, con el ejemplo que les dio Jorge al principio, rápidamente cambiamos de celulares, rápidamente cambiamos a la nueva tecnología, se vuelve esto tan volátil que no se dieron cuenta rápidamente. ¿Cómo hacemos para hacerle frente a la volatilidad? Con velocidad. Entonces aquí la pregunta que ustedes se tienen que hacer es, mis sistemas de planeación, de seguimiento a mi planeación, ¿es lo suficientemente veloz para darme cuenta de los cambios? Si sí, muy bien. Si no, vamos poniéndonos carita triste al lado de la calificación de nuestros sistemas. Miremos la segunda característica, que es la incertidumbre. ¿Cuándo hablamos de incertidumbre? Cuando no conocemos el impacto de nuestras acciones. Piensen cómo se sentían en marzo los gobiernos nacionales, regionales, locales, teniendo que tomar decisiones sin tener ni idea de cuál iba a ser el impacto, porque estábamos todos viviendo el momento de mayor incertidumbre en nuestra historia. Lo que pasa en esos momentos es que no tenemos suficiente información para predecir, no podemos estar seguros de las causas que van a tener nuestras acciones y tampoco entendemos muy bien qué es lo que está sucediendo, porque no tenemos un conocimiento profundo del sistema. Cuidado que incierto es diferente a volátil. Volátil, como les conté, yo puedo entender la situación, lo que pasa es que es muy rápida. En la incertidumbre, parece que no tengo todo el panorama de la situación. Piensen, por ejemplo, esta vez el ejemplo está a su izquierda, que estuviéramos en la industria de los discos prensados, los discos que poníamos con la agujita en el tocadiscos. Para la década de los años 90, finales de los años 90, no se vendía más de $1 millón en discos. Y así se mantuvo casi por 15 años. Pero por allá, cerca del final de los años 2000, 2008, comenzó a subir. Entonces, si nosotros le hubiéramos dicho en el año 95 a la gente de la industria, tranquilos, aguántense 20 añitos, que en 20 a 25 años ustedes van a vender 27 veces más. Van a vender $27 millones. La gente de esa industria nos hubiera creído locos porque en esa década sale YouTube, Deezer, Spotify, Apple Music, como por qué vendrían los discos de vuelta. Pero pasó, porque resulta que este es un sistema incierto. Hay muchas variables jugando. ¿Cómo hacemos para hacerle frente a la incertidumbre? Entonces, aquí la pregunta para sus sistemas de planeación y de seguimiento es amplitud. ¿Es lo suficientemente amplio? ¿Puede mirar todo el panorama de las variables que lo afectan? Si sí, muy bien. Si no, vamos otra vez con -1 allí. Miremos la tercera, que es la complejidad. La complejidad implica que hay una gran cantidad de interacciones y una sobrecarga de información. Las partes están altamente interconectadas. Esto, a todos los que estén estudiando y comiencen a estudiar el programa de ciencia de datos, es el pan de cada día. La mayoría de los sistemas en nuestro mundo no son lineales y tienen comportamientos emergentes no lineales. Precisamente porque las variables están altamente interconectadas, muy rara vez encontramos fenómenos, y especialmente en los que estamos viviendo ahora en el mundo, donde yo pueda ponerle una línea recta y la línea recta se acople perfectamente al fenómeno que estoy viendo. También porque el sistema no tiene una unidad central de control. El control está distribuido entre los subsistemas. Estoy seguro que aquí los profesores de matemáticas y de ciencia de datos que están con nosotros están en el momento donde entienden perfectamente de qué estamos hablando, y ahí es precisamente donde nosotros desde este lado entramos a darle sentido a lo que sucede en el mundo empresarial. Miren lo que pasaba con la industria de la publicidad.
para las décadas que nos estaba contando Jorge, la década del DOFA, de Porter, del Balance Scorecard, el mundo de la publicidad era relativamente sencillo. Había un emisor, un receptor, un medio, un mensaje. Una valla. La valla era ese medio, yo ponía el mensaje, el emisor era la empresa y estaba esperando que el receptor la leyera. ¿Cómo funciona hoy la publicidad en digital? Hay muchos más sistemas que juegan. Está toda la parte del lado de la captura de datos de usuarios, ¿cierto? Y que yo pueda saber exactamente cuáles son los comportamientos de este usuario para conectarlo con toda la parte de los posibles lugares donde hay publicidad. Y hay una cantidad de motores y de robots de inteligencia artificial que se hablan entre sí y que hacen subastas en milésimas de segundo para que cada vez que yo exponga que voy a viajar a Barranquilla y luego entre a Facebook, me comience a aparecer planes, hoteles y cosas que puedo hacer en Barranquilla. Y la verdad, para un cerebro común y corriente, digamos, que no está metido en esto, que entendía antes el mundo de las vallas, hombre, el sistema es complejo. ¿Bien? ¿Cómo le hago frente entonces a la complejidad? Aquí la respuesta es amplitud relacional. Entonces, si en el anterior, para la incertidumbre, yo necesito amplitud, ver todo el panorama, para hacerle frente a la complejidad debo entender cómo está conectado ese panorama. Si yo puedo saber cuáles son las variables determinantes de un sistema y si puedo entender a qué potencia están conectadas esas variables entre sí y qué pasa cuando ésta se mueve, puedo tener un poco más de chances de entender un sistema complejo y de poder tomar decisiones correctas. Veamos la última, que es la ambigüedad. La ambigüedad quizá es la que más difícilmente se puede manejar con ciencias exactas, porque la ambigüedad significa falta de claridad para interpretar una situación. La situación es oscura, incompleta, borrosa, a veces es contradictoria, de hecho tiene múltiples interpretaciones. No hay un significado obvio. Entonces, cuando estamos en un sistema ambiguo, el contexto juega un papel crucial. Si yo cambio de contexto, si me pongo en otro lugar, puedo leer de manera diferente la información. Hagamos este ejercicio. Imagínense que saliéramos en este momento todos y le preguntáramos a 100 personas si tomar leche es bueno o malo. Seguramente cuando regresemos no vamos a tener una respuesta única, porque podemos encontrar todo un rango de respuestas, desde las personas que nos van a decir es malo porque la industria le hace daño a los animales y va en contra de la dignidad animal, es malo porque no estamos tomando leche, sino sueros con una cantidad de químicos, es bueno porque los nutrientes, es bueno porque somos mamíferos y todo lo que encuentren en la mitad. Y será muy difícil decirle a una persona está correcto o está incorrecto. Entonces, para poder hacerle frente a la ambigüedad, nuestros sistemas de planeación y de seguimiento deben ser amplios y veloces al tiempo. Entonces, debo tener la capacidad de ver todas las variables, pero cambiarme de puesto rápidamente para poder dar sentido y encontrar la mejor interpretación. ¿Se dan cuenta entonces que por eso la ambigüedad es la más difícil de manejar con las ciencias exactas y necesitamos, como en la mayoría hasta ahora, todavía no ha sucedido la singularidad, todavía no existe comprobada la inteligencia artificial que sea más inteligente que el ser humano, así que tenemos que usar en esa parte de nuestra cabeza. Entonces, después de hacer este recorrido histórico y demostrarles cómo es el mundo ahora, nuestra intención no es ser fatalistas ni apocalípticos y decir, bueno, no, esto entonces ya no se puede utilizar, sino, bueno, ¿qué debemos hacer? Imagínense esto. Imagínense que ustedes están en el teatro que están viendo en pantalla y ustedes están viendo a sí mismos en la organización en la que estén trabajando hoy. La organización está viviendo con un mundo VUCA alrededor, ¿cierto? Que es volátil, incierto, complejo, ambiguo. Estos sistemas, los ambientes VUCA nos hacen sentir que estamos perdiendo el control, ¿bien? Natural, como les conté, pues cuando no podemos predecir qué está sucediendo, cuando no comprendemos muy bien la situación, tendemos a sentirnos impotentes porque ya no podemos utilizar lo que estaba en nuestra experiencia del pasado ya no es útil y entonces nos da miedo. Y los seres humanos, después del miedo, comenzamos a sentir, por ejemplo, frustraciones, inseguridad,
falta la motivación, disminuye la creatividad. Todos estos son problemas que enfrentan constantemente los que manejan talento en las organizaciones. Y todos esos sentimientos que la gente comienza a sentir paraliza la toma de decisiones en las organizaciones y las hace pensar cortísimo plazo, apagar incendios, movernos para aquí, para allá. Piensen el año pasado, pandemia. Haga esto, cierre esto, apague, prenda. Era el momento donde nadie tenía ni idea qué era lo que estaba pasando y no podían ver a futuro. Y por el solo hecho de estar activo y de moverse, la misma organización se convierte en un entorno VUCA y se le fue esa protección que tenía alrededor. ¿Bien? Ahora, nuevamente, no somos portadores solo de malas noticias. Todo esto se le puede hacer frente. Les contamos cuando yo les estaba mostrando cómo deben responder sus sistemas de planeación y de control para hacerle frente al ambiente VUCA. Pero hay un escalón más allá de los mismos sistemas de planeación y control y es el concepto de ventaja competitiva. Este también ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado, Jorge? Sí, Iván, y es bien importante ponerlo sobre la mesa porque básicamente cuando cualquier organización empieza a pensar cuál va a ser el valor agregado que le va a brindar a sus clientes, que le va a brindar a la sociedad, si es que lo quieren, empiezan por este triangulito, un triangulito en donde dicen, bueno, nosotros nos vamos a diferenciar de los demás desde la calidad, desde el precio o desde el servicio. Pongo 3 ejemplos rápidos, los que de pronto son deportistas y les gusta correr. No importa cuánto les cuesten los zapatos, necesitan un zapato de alta calidad. Entonces ya tenemos algunas incluso marcas referenciadas con quiénes son esos productores de tenis para deportistas, para correr, para los runners, de excelente calidad. Y no nos importa cuánto cueste, ese es el tipo de producto que yo quiero. Otros se van por el precio. Cuando nosotros de pronto vamos a hacer una compra online, tenemos 2 opciones. O lo pedimos por un Amazon de pronto o lo pedimos por un AliExpress. Y cuando decimos me voy por AliExpress, no es porque el producto sea el mejor, no es porque me den el mejor servicio. Sabemos que llega 3 meses después, que puede no llegar en algunas ocasiones, pero sabemos que es el más barato. Entonces, su propuesta de valor o su ventaja competitiva va desde la diferenciación por precio. Y otros más que dicen, yo no puedo competir con precio, no puedo competir con calidad, pues vamos a competir con dar un buen servicio. Sin embargo, esta ventaja competitiva dentro de cualquier organización, hoy por hoy, con el nivel de apertura de mercado, con el nivel de conocimiento de redes sociales, también con la oportunidad que cada uno de nosotros como consumidores tiene ya voz, que eso nos lo brindó el Internet después en esta última década. Hace como unas 2 semanas tuve un problema con una entrega de comida de un domiciliario en mi casa y básicamente con poner la queja en Twitter, esto me solucionaron absolutamente todo, porque ya mi voz tiene valor, algo que no teníamos antes. Entonces, esta ventaja competitiva la tomaban las organizaciones o la toman hoy por hoy todas las organizaciones para ver cómo se diferencia. Sin embargo, son ventajas competitivas fáciles de copiar. Si tú tienes el músculo financiero, tienes el conocimiento o tienes la capacidad instalada de producción, podrían llegar a ser muy fáciles de copiar, no te diferencian realmente de los demás. Y esta ventaja competitiva funcionaba para ese pasado, de los años 2000 para atrás. Sin embargo, yo les invito entonces que en este contexto VUCA no miremos y no nos sentemos en la pantalla del cine, no nos sentemos en el cine viendo la pantalla, sino que nos sentemos en la sala de sus casas viendo el futuro, qué es lo que puede pasar en los siguientes años. Pero además les pido que lo veamos con otros ojos, ¿ya? Pongámonos esas gafas de realidad virtual que nos hagan salirnos de esa dimensión de estas 2 dimensiones en donde está dibujado este triangulito de ventaja competitiva y nos vayamos a la tercera dimensión. Es decir, dejemos de pensar que la única ventaja competitiva para este entorno VUCA puede ser precio, calidad o servicio y pensemos que una excelente ventaja competitiva hoy por hoy con ciencia de datos y prospectiva puede ser la capacidad de anticipación. Si nosotros
como empresarios, podemos tener la oportunidad de ver cuáles son esas tendencias nacientes, hacia dónde va el mundo, qué tecnologías van a desarrollarse en los próximos años, cómo va a impactar mi negocio y estar monitoreando esas hipótesis o esos escenarios en tiempo real, con ciencia de datos, vamos a poder anticiparnos a nuestra competencia y vamos a poder sobrevivir en el tiempo, porque siempre vamos a estar generando un buen tracking. A nosotros nos gusta pensar que el mundo VUCA es como si fuera una tormenta en el mar. Piensen que ustedes son un barquito y ese barquito está en una gran tormenta, en donde está esa volatilidad, incertidumbre, ambigüedad, y necesitamos entender es cómo nos anticipamos, es decir, cómo logramos esa ventaja competitiva, pero también esa ventaja competitiva, cómo la logramos en un entorno VUCA, por lo tanto, cómo navegamos ese entorno. Y para eso tenemos 3 premisas bien sencillitas que de pronto ahora van a sonar como muy grandes, pero se las queremos después aterrizar en ejemplos mucho más específicos para que se entienda de mejor manera. Entonces, para entender la generalidad, también nos gusta pensar que las organizaciones, cualquier tipo de organización, está viva. Entonces, lo primero que debería ser capaz de hacer la organización es poder vigilar el entorno interno y externo. Háganse esta pregunta también todos los que estén ahorita trabajando en organizaciones. La gran mayoría de los indicadores que utilizan las organizaciones son internos. Miran únicamente nuestro nivel de ventas, nuestra rotación de inventarios, en fin, todo de puertas para adentro, todo de puertas para adentro. Pero muy pocas veces tenemos en el mismo sistema la vigilancia externa. Y eso está conectado con el segundo, y es que deberíamos desarrollar la capacidad como organización de tener un pensamiento sistémico más allá de nuestra industria. Este ejemplo se los había dado en nuestra anterior charla y es, estuvimos trabajando con un gremio de empresas de talento humano y decíamos, pensar sistémico va más allá de ver, por ejemplo, únicamente las regulaciones de laborales y de temas de jornadas laborales, porque eso es solo una pequeña variable que nos afecta directamente. Esta gente debería estar pensando en cómo va a ser convivir con robots en el trabajo, cómo me debo preparar para aquellos trabajos que ya está eliminando la inteligencia artificial, qué va a pasar con personas que seguramente muy pronto van a vivir más de 80, 90, 100 años, qué va a suceder cuando nos encontremos 5 generaciones mismas trabajando en la misma empresa. Todo este tipo de cosas que sucede en el mundo, tenemos que entender cómo afectan efectivamente nuestra industria. Y el tercero relacionado con ese es que yo debería desarrollar unos órganos de los sentidos para el cambio. Como sucede con nuestro cuerpo, cuando tenemos frío, nos ponemos una chaqueta, cuando el sol está muy fuerte, cerramos los ojos o nos ponemos unos lentes. Esa señal que nos manda nuestros sentidos al cerebro y que el cerebro actúe es lo que debería tener nuestra organización. Ahora, desafortunadamente muchas de las organizaciones no tienen estos sentidos y nos dimos cuenta el año pasado. En marzo, cuando comenzó oficialmente, por decir de alguna manera, cuando se reconoció el primer caso de COVID en Colombia y que comenzaron las cuarentenas, a nosotros se nos acercaron nuestros amigos, colegas, clientes y nos preguntaban, bueno, ¿ustedes qué creen que va a pasar? Y nuestra respuesta es, la verdad es que no sabemos. Nadie tenía ni idea. Entonces con Jorge nos pusimos a la tarea de ¿y qué pasa si tratamos de responder esa pregunta de qué va a pasar? Y montamos Dato al Punto. Entonces, ¿de qué se trató esta experiencia que tuvimos el año pasado? Nos juntamos un poco más de 20 prospectivistas, expertos en diferentes áreas, para plantear los posibles escenarios de futuro a los que se enfrentaría Colombia. Y en todas estas conversaciones y discusiones llegamos a unos posibles escenarios de 3, 6 y 8 meses. Y luego de eso comenzamos a decir, ok, tenemos claros los escenarios. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es el que tiene mayor probabilidad de ocurrencia? Entonces ahí es donde comenzamos a mezclar las dos especialidades, ¿cierto? Encontremos esas variables. En la primera tanda encontramos un poco más de 650 variables. Hombre, nadie puede monitorear 650 variables. Entonces, entendamos este sistema. Ok, entonces este sistema, de pronto estas variables tienen menor probabilidad de ocurrencia. Estas variables no tienen tanto impacto y llegamos a unas 350. Bueno, eso sigue siendo un montón. Entonces, nuevamente, haciendo trabajo sistémico, encontramos que habían
12 variables clave que podíamos medirlas con una batería de 110 indicadores. Y nos dimos a la tarea de monitorear esos 110 indicadores diariamente. Y el sistema tomó vida. Entonces, lo que nos mostraba a todo el punto era cuál era la probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos escenarios de acuerdo a cómo se movía cada uno de esos indicadores diariamente. Y comenzamos a ver el sistema. Y nos llevamos la grata sorpresa de que el sistema predijo con precisión de entre un 91 y 94% los escenarios que se hicieron reales el año pasado. Entonces, cuando hicimos este cierre con Jorge, dijimos, bueno, un momento, en el año de mayor incertidumbre en la historia, logramos montar unos escenarios y un sistema que predijera con este nivel de precisión, esto funciona. Y por eso este año estamos en esta tarea precisamente de entregarles a ustedes, contarles que se puede y sobre todo traer ese campanazo de cuidado, no podemos volver a caer porque, hombre, esta fue una pandemia y sí, es un evento cisne negro y posiblemente pasen muchos años o no a que llegue el siguiente. No podemos esperar a que llegue el siguiente y otra vez todos estemos así como, Dios mío, ¿qué va a pasar? Así que aquí te vuelvo a dar paso, Jorge, para que nos cuentes un poquito, bueno, ¿cómo volvemos esto práctico? ¿Qué deberían tener entonces nuestros sistemas? Sí, Iván nos habló de a todo el punto de la herramienta que creamos y realmente con este aprendizaje que nosotros tuvimos, nuestra intención con esta charla es mostrarle 6 características que sí o sí deben de tener sus herramientas de planificaciones, mezclando prospectiva con ciencia de datos, pero deben de tener en cualquier organización. Si no se tiene, realmente no son planificaciones que les puedan servir para construir su futuro, para ser sostenibles en el tiempo, desde nuestra visión. Entonces, para entenderlo más fácil y hacerlo más mascadito, vamos a comparar un poquito esto con un Waze. Todos hemos usado Waze en algún momento para salir de la casa y llegar hasta el trabajo. Yo no conozco Barranquilla, ¿sabes, Iván? Pero no sé si se arman los trancones monumentales que se arman acá en Bogotá, pero sí, no. No tan monumentales, pero se arman. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Vamos a empezar con 2 primeras características. La primera, flexibilidad de decisiones y la segunda, posibilidades de escenarios. Entonces, cuando nosotros nos montamos al carro, prendemos el Waze, decimos, quiero ir de mi casa a mi trabajo. Y la primera pantalla que te muestra el Waze es esa que ustedes ven ahí en su pantalla. Y es justamente las posibilidades. ¿Qué quiero escoger? La que se demore menos tiempo, la que sea menos kilometraje, donde haya menos policías, donde haya menos choques, donde haya menos baches en la carretera. Entonces, te muestra opciones, te muestra posibilidades. Y esta es una de las primeras cosas que hay que cambiar dentro de nuestros procesos de planeación estratégica. Justamente, los procesos de planeación siempre se han diseñado con un solo escenario. ¿Ok? Normalmente es como, este es mi futuro, eso es lo que quiero hacer, hacia allá vamos. Y lo máximo que hacíamos era poner escenario positivo, negativo y medio de nuestra parte financiera. And that's all. Nada más. Entonces, ¿qué aprendimos nosotros con el tema prospectivo? La prospectiva se basa en escenarios y hay que monitorearlos, hay que estar pendientes cuál escenario es el mejor para mi ventaja competitiva, para mis capacidades internas dentro de la organización, para lo que quiero lograr como empresa. Y la segunda es que la herramienta de planeación debe ser lo suficientemente flexible para poder tomar decisiones. Ahí es en donde hagan de cuenta lo siguiente. Hay 13 posibles escenarios para su empresa, el A, el B y el C. Y cada uno de ellos debería estar teniendo como su cajita de herramientas, su cajita de estrategias. Si vemos que el escenario B es el que se está haciendo realidad, entonces ya tenemos nuestras estrategias diseñadas para aplicarlas. Cuando yo conozco los escenarios en tiempo real, puedo saber qué estrategias en el momento oportuno tomar. Por lo tanto, me estoy moviendo con velocidad, que era una de las primeras características que nos daba Iván para el mundo VUCA. Otras 2 características que les traemos dentro de sus procesos y herramientas de planeación estratégica es la vigilancia constante y un pensamiento holístico. Piensen ustedes que Waze nunca para de vigilar. Si hay un choque, Waze inmediatamente lo reporta. Si hay un policía porque hay un nuevo retén, lo reporta. Incluso si ponen nuevas cámaras de velocidad en las vías, Waze lo reporta.
¿ok? Siempre está en una vigilancia constante y cuando el choque ya no está haciendo trancón, también Waze lo reporta. Entonces hay una vigilancia constante y es totalmente holístico en el tema de lo que nos interesa a nosotros como conductores. Acá viene la mirada sistémica, esa amplitud relacional que nos contaba Iván ahorita, y es ¿dónde estamos poniendo nuestra mirada? Solamente estamos, si somos una industria de, me invento, de transporte de carga, ustedes que son puerto, si estamos poniendo solamente esto en el transporte de carga, ¿realmente lo estamos haciendo bien? Por ejemplo, hoy por hoy el transporte de carga está sufriendo una gran crisis en temas de contenedores, retrasos en los arribos, en los zarpes y demás. Y esa gran crisis se está dando o se está potencializando por la falta de talento humano que sepa utilizar camiones en Estados Unidos. Nadie todo el mundo piensa que es un tema de la pandemia y realmente lo que estamos viendo es que hay una saturación de cargas y no hay suficientes personas con habilidades en manejo de grandes camiones para poder gestionar esto. Y nadie lo pensaba porque no ven el sistema. La vigilancia constante y lo holístico nos permite llegar a feliz término, nos permite estar atentos a los riesgos, a que si aparece un coronavirus, si aparece cualquier cosa, podamos ir trabajando y poder seguir con nuestra estrategia y alcanzar nuestra visión como organización. Y las últimas dos que les ponemos es simplicidad y largo plazo. Siempre tenemos que estar pendientes del largo plazo. Cuando nosotros nos volvemos bomberos apagando incendios en las organizaciones, es decir, tenemos nuestra mirada en el problema de hoy y no en lo que podemos hacer a largo plazo, ahí nos volvemos poco sostenibles, poco competitivos porque no sabemos cómo anticiparnos. El largo plazo se puede planificar. Y se puede investigar y se puede realmente vigilar. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo. El COVID a nosotros nos llegó en el 2020, ¿no? 17 de marzo de 2020 se declaró estado de emergencia en Colombia. Sin embargo, en el 2015, Bill Gates, en una charla TED, hablaba que el próximo reto de la humanidad iba a ser una pandemia generada por un virus. Y en la parte de atrás de la pantalla de Bill Gates, del escenario, estaba justamente una imagen igual al coronavirus. Entonces, hay investigación que nos dice, hay posibilidades, hay tendencias de que esto pase, hay opciones de que esto pase. Lo que pasa es que vivimos en un día a día, en un corre-corre, que perdemos nuestra visión de largo plazo y por eso nadie estuvo preparado, ni gobiernos, ni empresas, a vivir esto. Sin embargo, les pregunto, ¿ustedes no creen que es muy estratégico que Microsoft entendiera que Teams podría ser una excelente herramienta para ese trabajo virtual y que hoy por hoy muchísimas herramientas, muchísimas empresas utilizan Teams como su principal herramienta de comunicación? Ahora, la simplicidad es otro factor crítico y es todo el mundo puede usar Waze, todo el mundo sabe cómo bajarse la aplicación, todo el mundo entiende cómo marcar un inicio y un fin del recorrido y eso es importante porque como las organizaciones son sistémicas, tienen tanto conocimiento, mercadeo, financiero y demás, todos los que participan en los procesos de planificación tienen que entender el lenguaje de los demás. Una cosa que entendimos con Dato al Punto cuando teníamos expertos en salud pública, otros en economía, otros en petróleo, por ejemplo, en bolsas, cada uno de estos sectores tiene unos indicadores diferentes. Y cuando se iban a comunicar, se comunicaban en su idioma, en su lenguaje. Entendimos que para poder generar conexiones teníamos que poner todo en una misma escala. Entender que un barril a $20, un barril de petróleo a $20 era algo malo, y un barril a $42 era algo medio, y un barril a $70 era algo maravilloso. Eso nos ayudaba a que todos tuviéramos un mismo lenguaje y lo simplificamos. Entonces, nuestra invitación es la siguiente para finalizar esta charla, y es ¿cómo queremos navegar el futuro? ¿Cómo queremos navegar ese mundo VUCA? Lo queremos navegar como si estuviera escrito en un mapa. Piensen que el mapa era la herramienta principal de estas personas que viajaban y que en los años 60, 70, 80, porque la carretera es la misma, pero no te decía si había derrumbe o trancón, ¿vale? No te decía cuánto se iban a demorar, te mostraba simplemente una carretera. O queremos navegar el futuro
con un Waze, acompañado con ciencia de datos, acompañado con prospectiva, acompañado con amplitud relacional, con velocidad, con flexibilidad para la toma de decisiones. Y sobre todo, una de las cosas que a mí más me encanta de esto es en tiempo real. No esperemos a generar autopsias en las organizaciones. Cuando ya llega a final de mes y decimos, ¿cuánto vendimos? No alcanzamos la meta de ventas. Autopsia. Pero si nosotros estamos monitoreando día a día, podemos tomar buenas decisiones y anticiparnos y crear además el futuro que queremos. Entonces, con eso los dejamos a todos ustedes, con esa inquietud de cómo la prospectiva, la ciencia de datos, en este mundo con alto nivel de incertidumbre, en este mundo VUCA, realmente puede ayudar a la sostenibilidad de las organizaciones. Cualquier pregunta que tengan la pueden hacer a través de los diferentes chats. Creo que Juan Camilo nos puede ayudar con esto, Camilo, o Andrea. Y además de esto, invitarlos. Si ustedes son parte de alguna organización y quieren entender qué tan preparada estas organizaciones en un mundo VUCA, se pueden contactar con Iván. Tenemos un pequeño diagnóstico muy rápido ya preparado para darles una idea de qué tan preparados están ustedes para navegar como empresa en este mundo VUCA. Entonces, eso es todo por nuestra parte. Andrea, no sé si estás ahí con nosotros. Sí, aquí estoy. Y bueno, súper conectada y súper interesantísima la charla que nos acaban de dar. De verdad que les agradecemos muchísimo por sus aportes a comprender mejor, ¿cierto? De que debemos siempre estar allí conectados con los datos, porque los datos siempre nos van a ayudar a comprender muchísimo mejor y anticiparnos al futuro, ¿cierto? Entonces, muchísimas gracias de verdad a ustedes y también a los que se conectaron y a los futuros que van a ver también esta charla porque está siendo grabada. A los que vayan a visualizar previamente esta charla, pues esperamos que haya sido de total agrado, ¿cierto? Y que hayan aprendido pues muchísimo a través de esta conferencia y a través de nuestros invitados. Entonces, si cualquier duda que tengan para nuestros conferencistas o para nosotros, allí ellos mostraron muy amablemente sus correos de contacto y pues con nosotros también se pueden contactar. En la página web está pues toda la información de contacto. Así que muchísimas gracias de verdad y que tengan un feliz resto de día. Gracias, Andrea. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Andrea y Camilo, por todo el apoyo en la logística. Que tengan una buena tarde. Chao, chao. Los siguientes contenidos de Uninorte Co. te pueden interesar. No olvides suscribirte